Es una lucha interna que seguro conocemos bien. Una parte del cerebro quiere esa rebanada de pastel de chocolate ya, mientras otra nos dice al oído que la ensalada es la mejor opción. Ese eterno tira y afloja entre el impulso y la razón es una experiencia súper universal. Pero, ¿y si hubiera una teoría, una bastante simple pero muy poderosa, que intenta explicar justo por qué pasa esto? Esa sensación de tener como voces contradictorias, una que actúa, otra que siente y una tercera que se pone a pensar, bueno, no es ninguna casualidad. Es de hecho el núcleo de una idea que ha fascinado a muchísima gente durante décadas. Y aquí está la representación visual del famoso cerebro triuno, una idea súper elegante que propone que no tenemos un cerebro, sino tres, uno encima del otro, como capas de la evolución. Y claro, cada uno tiene su propio idioma y sus prioridades, lo que explicaría por qué a veces nos sentimos en un verdadero conflicto con nuestras propias decisiones. Ok, para entender bien esta teoría tenemos que viajar un poco en el tiempo, a la década de los 50. Fue por ahí cuando el neurocientífico Paul MacLean propuso que dentro de nuestro cráneo hay una especie de jerarquía de tres cerebros, uno sobre otro, que básicamente refleja nuestra historia evolutiva. En la base de todo, en lo más profundo, está nuestro cerebro más primitivo, el reptiliano. Pensemos que es como el piloto automático que nos mantiene con vida. No piensa, no siente, simplemente reacciona para garantizar la supervivencia. Es la razón por la que respiramos sin darnos cuenta, y por la que el corazón se nos acelera a 1000 por hora ante un peligro. Justo encima de ese cerebro reptiliano se desarrolló el sistema límbico, o sea, el cerebro emocional. Este es el que nos hace sentir. Es el que decide si algo fue bueno o malo, creando esos recuerdos con carga emocional que después guían nuestras decisiones. Es el responsable de nuestros apegos, de nuestras motivaciones, de casi todo lo que nos mueve. Y finalmente, en la cima, tenemos la joya de la corona evolutiva, el neocórtex. Esta es la capa más externa, la más nueva y desarrollada, la sede del pensamiento lógico, del análisis. Es lo que nos permite planificar a futuro, crear arte, usar el lenguaje y, bueno, en esencia, ser humanos. Es el cerebro que sabe perfectamente que la ensalada es la opción más saludable a largo plazo. Y aquí, en esta tabla, se resume el conflicto central. El sistema instintivo emocional es rapidísimo, reacciona en milisegundos, de forma automática. Mientras tanto, el cerebro racional es más lento, necesita tiempo para procesar la información. Por eso, ante una amenaza o una gran tentación, el impulso casi siempre gana la carrera antes de que la razón pueda siquiera ponerse los tenis. Pero, a ver, si es una idea de los años 50, ¿por qué sigue siendo tan popular hoy en día? La respuesta es bastante simple, porque nos cuenta una historia muy atractiva, muy fácil de entender sobre por qué somos como somos. Es que su utilidad es innegable, ¿eh? En educación, por ejemplo, nos ayuda a entender que no le podemos pedir a un niño que regule sus emociones como un adulto. Su neocórtex apenas está en construcción. En marketing, las famosas neuroventas le hablan directamente al cerebro reptiliano y al límbico, porque saben que la decisión de compra es, en gran parte, emocional e instintiva. Y para el desarrollo personal, pues nos da un modelo sencillito para entender por qué a veces saboteamos nuestros propios planes. Y seamos sinceros, el atractivo psicológico de esta idea es enorme. Nos encanta pensar que somos seres racionales que ya hemos superado nuestros instintos más básicos. La teoría del cerebro triuno como que valida esa visión, ¿no? Pone al neocórtex como el director general que tiene bajo control a dos subordinados más primitivos. Es una narrativa de progreso, de superioridad humana. Pero, como sugiere esta frase tan potente de Stephen King, a veces esos monstruos internos, nuestros impulsos más básicos, pues toman el control. Y esta idea de que a veces ellos ganan nos lleva derechito al siguiente punto crucial de todo esto. Porque sí, es una gran historia, es muy bonita, pero ¿qué dice la neurociencia moderna al respecto? Bueno, aquí es donde la trama se complica un poquito. Esta es la pregunta del millón. Durante décadas, este modelo se aceptó casi como un hecho, pero la tecnología para estudiar el cerebro en tiempo real ha avanzado, bueno, a pasos de gigante. Las resonancias magnéticas funcionales y otras herramientas nos han mostrado una imagen muy distinta.
La idea de 3 cerebros separados, apilados uno sobre otro, es una simplificación excesiva. La realidad es mucho, mucho más interconectada. La evidencia actual es bastante clara. No tenemos un cerebro de lagarto literal dentro de la cabeza. La evolución no funciona así. No va añadiendo piezas nuevas sin modificar las viejas. Más bien, todo el sistema se fue reconfigurando y conectando de formas cada vez más complejas. O sea, pensar y sentir no son procesos opuestos, están tan integrados que son inseparables. Y esto nos deja con una pregunta interesante. ¿Cómo reconciliamos una historia tan popular y tan útil con una ciencia que, en esencia, la desmiente? Pues la clave está en entender su verdadero valor. A ver, seamos claros. Como un mapa anatómico del cerebro, el modelo Tri-1 es incorrecto, está obsoleto. Sin embargo, como una metáfora de nuestra experiencia psicológica, de lo que sentimos, ahí sigue siendo increíblemente poderoso. Nos da un lenguaje súper sencillo para hablar de esa lucha interna tan compleja entre nuestros impulsos de corto plazo y nuestras metas a largo plazo. Entonces, ¿lo tiramos a la basura? Pues no necesariamente. A pesar de sus fallas científicas, nos deja lecciones prácticas que son valiosísimas. Nos enseña que para que el cerebro pensante funcione bien, nuestro cerebro emocional tiene que sentirse seguro y tiene que estar involucrado. Es casi imposible aprender de verdad si hay miedo o ansiedad de por medio. Y quizás esta antigua parábola nos ofrece la mejor perspectiva final. La batalla en nuestra cabeza no es una jerarquía fija dictada por la evolución. Es más bien una elección constante. La pregunta real no es qué cerebro es más fuerte, sino a qué parte de nuestra naturaleza tan compleja elegimos prestarle atención y nutrir cada día.